Bom, boa tarde a todos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros este día tan importante. Vamos a lanzar el libro blanco y más que eso, marcar un gran momento en la historia de la salud, por lo menos desde el punto de vista del diagnóstico de laboratorio. Este trabajo es un trabajo hecho varias manos y con un esfuerzo muy grande de todo el sector justamente para llevarle al paciente, nuestro objetivo mayor, un acceso a un diagnóstico precoz y preciso que posibilitará una terapia cada vez más eficaz. Y hoy aquí estamos reuniendo los grandes expertos de la salud mundial y es con gran honor que vamos a iniciar este seminario. Primero quiero llamar a Fábio Arcuri, presidente de nuestro Consejo de Administración de CBDL, Cámara Brasileña de Diagnóstico de Laboratorio, para dar las palabras iniciales. Fábio, gracias, Carlos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Espero que estén todos bien. Quisiera agradecer a todos por la audiencia, por estar con nosotros para compartir esos momentos que seguramente serán interesantes. Este año es un año importante para todos nosotros de CBDL, porque vamos a celebrar en octubre 30 años de existencia. Fue una jornada muy larga y que hoy nos permite estar aquí en este evento maravilloso, con buenas propuestas, con una madurez muy importante. También un poco triste porque a lo largo de esta caminata este año hemos perdido a una colega, Dalia Gutenberg, que nos dejó debido al COVID y ella junto con todos nuestros asociados fue muy importante, ¿no? Todos los asociados y Dalia, ¿no? Importantes en la evolución de la regulación aquí en Brasil junto a la Anvisa tras la creación de Anvisa. Pero donde sea que esté, seguramente ella está bien. Nosotros buscaremos también estar bien por aquí y tendremos seguramente un excelente evento y cuento con la participación de ustedes. Considero entonces abierto y le paso la palabra a Carlos. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar entonces. Es una agenda sumamente importante para el sector, como mencioné, y espero que todos ustedes lo puedan aprovechar. Estará compuesta primero por una presentación sobre el trabajo del libro blanco del diagnóstico de laboratorio. Vamos a tener dos videos. El primero de Patricia Marrón, nuestra columnista de la web sectorial, y que nos dará un buen panorama. Y luego haremos una presentación de los principales puntos y obviamente la intención es solo darles un poco de quiero más, ¿no? Como despertar el deseo de que vean la obra y la miren. El libro blanco ya está disponible en la página web de CBDL, www.cbdl.org.br, y se puede descargar en la versión en inglés o en portugués. Esta transmisión durante todo ese tiempo está en 3 idiomas, en portugués, en inglés y en español. Por la herramienta, la plataforma Zoom, pueden en la parte interpretación elegir el idioma de preferencia de ustedes. Y les pido a que obviamente mantengan los micrófonos y las cámaras apagados en esta primera etapa y que escriban en el chat preguntas, dudas y sobre todo las bienvenidas a nuestros colegas, nuestros compañeros, como ya han hecho los compañeros de Cuba. Entonces es muy importante saber el nombre, la institución y el país desde donde estás hablando. Muy bueno, entonces está abierta la sesión con el primer video de Patricia Marrón. Foi com muita satisfação que participamos da equipe de coordenação técnica do Livro Branco do Diagnóstico Laboratorial. O documento procurou mostrar uma visão retrospectiva, atual e prospectiva das ações da entidade ao longo dos anos de 2019 e 2020 e projetada para 2021 e 2022. No que se refere à parte retrospectiva,
foram mostradas as ações da entidade em 2019 e 2020, com ênfase nas ações da CBDL, em parceria com outras entidades privadas, o Ministério da Saúde e a Anvisa, no contexto da Covid-19, e todo um esforço coordenado que foi feito por essas entidades e instituições para garantir que a população brasileira tivesse acesso a testes de diagnóstico COVID de boa qualidade. Em outro capítulo, mostramos a participação da CBDL no contexto da cadeia produtiva da saúde e como ela interage com os atores e players dessa cadeia de maneira a fortalecer a entidade no contexto da saúde e garantir que preencha e cumpra o seu papel em termos de trazer saúde para a população, sendo que o paciente está no centro dessa cadeia. Nesse sentido, toda essa atuação da entidade diante desses stakeholders visa manter a entidade bastante alinhada com a evolução tecnológica e, ao mesmo tempo, ela objetiva fazer com que as ações políticas da entidade sejam levadas adiante por meio do entendimento, do diálogo e de decisões de comum acordo com os parceiros. Um outro capítulo retrata as aflições das empresas do setor na atualidade no que se refere à sustentabilidade do setor, que já vem sido muito afetada pela falta de atualização das tabelas de reembolso dos agentes pagadores público e privado, e fato que foi agravado recentemente com a forte desvalorização do real perante o dólar. O último capítulo, que traz uma visão mais prospectiva da entidade, ele traz 21 propostas distribuídas entre as 4 fases do ciclo do diagnóstico laboratorial, que também é o ciclo do dispositivo médico como um todo. Portanto, são apresentadas algumas propostas relacionadas à primeira etapa do ciclo, que se refere à pesquisa, desenvolvimento e inovação. Outras propostas relacionadas à questão da melhoria do ambiente regulatório do setor, questões e propostas relacionadas ao acesso da população a diagnósticos cada vez mais modernos e mais um grupo de propostas relacionadas à questão de monitoramento e gestão do diagnóstico laboratorial já na fase de quando ele já foi incorporado ao sistema. Todo esse esforço foi desempenhado ao longo do período de 8 meses, com reuniões semanais com a equipe e quinzenais com a diretoria da entidade e presidência, Fábio Arcuri, que participaram ativamente de toda essa construção, opinando, fazendo correções e retificações para que ele refletisse de fato as aspirações dos atores e das empresas do setor. Não deixo de notar e lamentar o falecimento da nossa querida Dália, que nos deixou esse ano e que era uma pessoa excepcional. Além de tudo, fazia parte de todo o patrimônio imaterial desse setor. Esperamos que todo esse trabalho conjunto seja apreciado por aqueles que tiverem acesso ao documento e participem da cadeia de saúde. Muito obrigada. Agora teremos um segundo vídeo. Ahora un segundo video. Bom, então vamos ao livro branco do diagnóstico laboratorial e as propostas de sustentabilidade setorial. Mas antes de falarmos das propostas, vamos falar um pouco da CBDL, né? Então a missão da CBDL é apoiar, defender, fortalecer as empresas no setor IVD do Brasil. Além disso, a gente visa contribuir à sustentabilidade do setor, que é justamente a razão principal que nos encontramos aqui hoje, e promover o diagnóstico para a vida. A CBDL conta hoje com 54 empresas. Então, a CBDL teve um faturamento de 5,5 bilhões de reais no ano de 2020. E entre os nossos associados, temos fabricantes locais, distribuidores, né, e empresas que contemplam todas essas atividades de importação, de fabricação e de distribuição. Nesse sentido,
visando entender as questões de mercado e de seu equilíbrio financeiro, nós propusemos uma pesquisa entre os associados. E esta pesquisa foi então dirigida aos associados, teve uma participação de 70% do nosso grupo. Esse grupo de 70% tem uma representatividade de aproximadamente 4.000 funcionários. Em nosso mercado, cerca de 50% dos produtos são importados, o que significa que a gente sofre uma pressão de variação cambial muito grande. Dentre esses produtos, ou dentro dessas linhas de produto, a gente observa que os reagentes têm uma representatividade quase de 90% no total comercializado pela CBDL. Quando a gente olha o Brasil dentro do contexto mundial, a gente vê que existe um espaço muito grande para crescimento, né? Se a gente compara com o Reino Unido, por exemplo, os nossos gastos per capita são cerca de 35% inferiores aos do país que me referi. Isso significa uma oportunidade muito grande de crescimento, até porque a gente nota que a representatividade do Brasil no mercado mundial é baixa, 3,5% apenas. Quando a gente olha o que aconteceu em 2020, né, a gente observa, ou quando a gente olha para trás, a gente observa que de 2014 a 2019, por conta dessas pressões, por conta das pressões cambiais, porque, claro, grande parte do produto comercializado é importado, a gente nota que houve uma perda de cerca de 20% da margem de lucro dos nossos associados nesse período citado. Então, o que a gente percebeu ao longo de 2020 foi que, muito embora muitas empresas tinham produtos relacionados e relativos à Covid, portanto tiveram um aumento nas suas vendas, outras empresas não tiveram a mesma sorte, ou ainda as empresas que tinham produtos para Covid não necessariamente conseguiram compensar a perda por conta da queda da atividade do mercado como um todo, que afetou o mercado da saúde, como, por exemplo, cancelamento de check-ups, exames de rotina, etc. Né? Então, essa redução de venda, atrelada à variação cambial, por exemplo, né, causou uma insuficiência de caixa em algumas empresas. Então, algumas empresas tiveram dificuldades e problemas de equilíbrio financeiro. Estamos falando aí de aproximadamente 13 pontos percentuais de 2019 a 2020. Como resultado principal da pesquisa, eu queria aqui, dentre os vários itens, porque é claro que o nosso objetivo é convidá-los a lerem o livro, né? E verem a riqueza de material que está lá e que a gente espera que vocês aproveitem bastante. Mas, de fato, variação cambial foi um dos principais, se não o principal item apontado pelos nossos associados. Aí a outra questão importante é que, atualmente, a incorporação de novas tecnologias mais eficazes, mais robustas e precisas, elas pressionam ainda mais o custo das empresas, porque existe um investimento muito grande dos fornecedores junto aos clientes para justamente apoiá-los nessa incorporação de tecnologia. Com isso, o que a gente pôde entender com todo esse aprendizado, primeiro que a saúde suplementar no mercado nacional, no mercado brasileiro, ela apresenta pontos importantes que merecem uma análise e uma discussão melhor. A nossa dependência por produtos importados também afeta muito o equilíbrio financeiro, porque a gente estamos sempre dependentes das questões macroeconômicas do país. Por isso, preocupados com isso, a gente apresenta propostas de encaminhamento para a melhoria da sustentabilidade do setor IVD. Então eu queria passar a palavra agora para o Carlos Gouveia. Bom evento para todos. Obrigado. E agora eu gostaria de falar um pouco sobre a estratégia de alianças que a CBDL adotou ao longo desses últimos anos. Se vocês forem avaliar, todos os eventos nos quais nós participamos, que foram muitos, na verdade tinham esse objetivo de criar grandes relações duradouras e de confiança. E por quê?
durante 2019 e 2020, isso é um grande exemplo. Porque, na verdade, os objetivos da cadeia de valor é o de exatamente otimizar as atividades, gerir e coordenar a cadeia como um todo, do início ao fim, buscar, através de redes competitivas e colaborativas, o menor custo possível, mas tentando obter os melhores resultados para todos aqueles que estão dela participando. E estabelecer processos e infraestruturas de tecnologia da informação que permitam, sim, dar um suporte a essas relações que estão sendo estabelecidas ao longo da cadeia. Essa gestão do fluxo de conhecimento, compartilhamento das informações, tudo isso acaba sendo fundamental para que a gente possa combater eventuais problemas. A construção de uma relação de confiança entre os parceiros, ela de fato contribui para a redução dos custos de controle e de supervisão, ou seja, no final o custo total da transação acaba sendo muito menor, principalmente se você ainda analisar que existe um caráter político nessas relações. Então, como resultado, nós buscamos que a cadeia de valor seja exatamente bem representada por um fluxo de informação desobstruído, sem grandes barreiras, para que se crie de forma adequada um valor para todos aqueles membros, o CBDL e todos os seus parceiros, de forma sincronizada e em sintonia, formando assim um grande resultado para quem? Para o paciente ao final. Dentro dessa relação construída pela CBDL, junto com todos vocês, parceiros ao longo dos anos, o que nós temos buscado, sim, é o fortalecimento de uma relação longa e duradoura e que traga esse benefício para o próprio paciente. E aí contando com todos os diferentes elos e atores dessa nossa relação. Agradeço a todos e convido agora a Liliana Pérez para falar sobre as propostas para o fortalecimento dos ciclos de vida da área de diagnóstico in vitro. Muito obrigado. Olá! O Livro Branco é um convite para a sustentabilidade do nosso setor. E para que isso aconteça, sugerimos algumas propostas que estão embasadas nos 4 grandes pilares do ciclo de vida do diagnóstico in vitro. São eles: a inovação, a regulação, o acesso e o monitoramento e gestão. Sabemos que o sucesso é um esporte coletivo, então eu quero fazer um convite para vocês a participarem dessa construção e desse programa, né, que nós vamos fazer na sequência do lançamento. A ideia é a gente formar grupos de trabalho ligados a cada pilar para que nós atuemos nas propostas que estão sugeridas. Qual o nosso objetivo com isso? Cumprir a nossa missão, que é promover o diagnóstico para a vida. Esse é o nosso propósito. Então eu vou passar rapidamente pelos 4 pilares e falar um pouco das propostas. O primeiro pilar, que é o pilar da inovação, foi um pilar que foi impulsionado pela Covid. A Covid nos ajudou bastante. Algumas ações que há muitos anos a gente já tinha em planejamento e que hoje se veem mais factíveis. Um deles, como exemplo, é a promoção da inclusão digital e o aprimoramento dos dados da saúde, que o nosso país precisa tanto. Um outro exemplo é o crescimento de novas tecnologias, como a espectrometria de massa na metabolômica, para um melhor monitoramento terapêutico, além de fomentar a medicina personalizada na redução do custo de tratamento e, finalmente, essa união e a melhoria, e a gente vê exemplos como o Butantan está fazendo, o Fiocruz, a união e a aproximação da academia com a indústria. E, finalmente, o reposicionamento do Brasil na cadeia global de valor da indústria, da saúde, do mercado de diagnóstico in vitro, unindo a pesquisa e desenvolvimento, que é a academia, com a indústria. O segundo pilar fala da regulação. Uma das propostas é dar mais transparência nas análises dos impactos regulatórios. No pilar de regulação, quero dar destaque
as ações de convergência regulatória, dando mais visibilidade para todos os atores envolvidos, além de aprimorar e criar novos modelos de atenção à saúde, que utilizam ferramentas de diagnóstico. O terceiro pilar, que é o pilar de acesso, as nossas propostas vão no sentido de uma revisão sistemática do processo de incorporação e obsolescência tecnológica. Então, tão importante quanto é incluir um novo teste, também é tirar testes antigos que hoje não fazem mais sentido clinicamente. Então, esse é um dos grandes motes, né, e o que nos movimenta nesse pilar de acesso. Além de incorporação e utilização de testes point of care, conectividade e novos sistemas de diagnósticos que vêm surgindo. Finalmente, a eliminação de barreiras não tarifárias na importação dos produtos desse setor. E o último pilar, que é o pilar do monitoramento e gestão, queria dar destaque a atualização das listas de referência de procedimentos médicos que parametrizam os preços de compras do mercado IVD e também a adoção de mecanismos de desempenho e compartilhamento de riscos na gestão e aplicação dos recursos em saúde. Com isso, eu finalizo alguma das propostas e se você tiver interesse ou se identificar com algumas delas, por favor, entre em contato conosco e se engaje numa dessas ações que nesse trabalho que nós vamos fazer para o futuro. Esse futuro é o nosso futuro, é o legado que nós podemos deixar para o nosso país e para as próximas gerações. Conto com vocês, muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje com vocês, participando desse lançamento. Excelente. Excelente. Muchas gracias a Liliana y a todos que han participado en estas presentaciones. Les pido perdón por algunos problemas técnicos. Todavía seguimos aprendiendo y el sistema no siempre es tan perfecto como nos gustaría. Después les pasamos un resumen a los que no han podido escuchar muy bien. El momento más esperado es ahora la práctica de algunas de las acciones que traemos en este libro blanco, que es juntar a los distintos actores para discutir las mejoras y proyectos para efectivar los programas de salud público, acceder al diagnóstico, a mejores terapias es una de nuestras funciones y con eso abrimos nuestra mesa, nuestro panel y llamamos a Renuka, que va a ser la colaboradora aquí y va a abrir aquí la agenda. Gracias por aceptar nuestra invitación. Entonces, le paso la palabra. Muchas gracias a Carlos. Muy buenas tardes a todos o buenas noches, según están ustedes. Yo soy Senior Advisor de CHAI, Clinton Health Initiative. Y para mostrarles un poco el contexto, estamos en 36 países y una de las grandes organizaciones que nos ayudan a considerar el tratamiento para la COVID-19 y su diagnóstico. Yo llegué a CHAI durante la pandemia. Yo soy de la iniciativa privada y tenemos un contraste muy grande sobre diagnóstico antes de COVID y ahora. Siempre decimos que sobre los diagnósticos es como Cinderela, la Cenicienta que nunca ha llegado a la fiesta. Y eso era el mensaje para el sector privado cuando hablamos de diagnóstico, porque ese contraste es importante. Y el reconocimiento global ha acelerado el acceso a herramientas para COVID-19 y el diagnóstico es uno de los pilares claves
y sin duda alguna es importante y muchos colaboradores forman parte de esta iniciativa. Y con ese compromiso, 43 millones de pruebas de antígenos y además de los test PCR se aplicaron. El diagnóstico ahora está en discusión, de un modo como nunca habíamos imaginado. Pero recién, cuando ya trabajaba, empecé a pensar en los checkpoints y cómo sería el impacto de todo eso para cualquier persona. ¿Cómo se hace la prueba PCR o una prueba rápida? Y esa conciencia en la comunidad nos pone en un contexto muy distinto sobre diagnóstico. Lo que solía ser considerarse un gran paso adelante, en realidad tenemos que pensar un paso hacia atrás que hubo con el HIV o con otras enfermedades y otras enfermedades que no se destacaron tantos. En mi visión, tenemos que aprovechar este momento y mejorar el diagnóstico para que ese movimiento siga. Y nuestra parte es pensar no solo en la pandemia, sino considerar lo que viene después. No es la mejor manera de trabajar en este tema, sino traer los expertos para hablar. Espero que los panelistas que están en esta sesión puedan explorar más sobre la necesidad de tener una política dinámica para diagnóstico y que se adapte a situaciones como una pandemia. Y cómo el diagnóstico puede tener un impacto, por ejemplo, en la selección. Y como todo eso es una parte muy incorporada de nuestra respuesta médica. Quiero presentarles nuestros panelistas de un modo distinto. Puedo leer una biografía de cada uno, pero voy a empezar de un modo distinto. Voy a pedir que cada uno diga 3 puntos sobre qué quieren que el público sepa de cada uno. Puede que sea algo interesante. Creo que sería una manera más dinámica de hacerlo, ¿no? Alex Costa, tenemos a Carlos Edson Araújo, Hanan Balke y Rosana Pilling, que van a participar aquí. Y esa discusión es colectiva, entonces Alex empieza. Hola a todos, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación para formar parte de este panel. Soy Alex Costa, trabajo con UNICEF, me reporto a Nueva York, soy coordinador de la parte de respuestas en tratamientos médicos y pues soy brasileño. Voy a hacer mi presentación en inglés por el público. Muchas gracias. Muy bienvenido, soy Carlos Gouveia, soy presidente ejecutivo de CBDL, nuestra Cámara Brasileña de Diagnóstico de Laboratorios, y trabajo también en Alativ. Soy abogado y administrador público por mi graduación. También tengo MBA y es un gusto tenerles a todos aquí hoy. No sé si soy la única que no escucho nada. Ana nos escucha. Ana nos escucha. Ella no nos escucha. No sé si me escuchan. Lo siento, pero yo no los escucho. ¿Nos escucha o no? Could Hanan connect by phone? Hanan, can you hear us?
I can hear, Renuka, I can hear you, but I didn't hear Alex speak or anybody else. I just hear you and I just heard Rosanna. Okay, so somehow Alex is the Para one. los, tenemos algunos problemas técnicos con el audio. Agradecemos la paciencia de todos. I think Alex just introduced himself, Hanan, to say he's from UNICEF and a Brazilian and proud to be. Bueno, Alex recién se ha presentado, dijo que es de UNICEF, después Carlos se presentó. Y ahora pasamos la palabra a Edson para que se presente. Buenas tardes, buenas noches a todos. Soy Edson Araújo, soy economista del Banco Mundial. Estoy en Washington, los Estados Unidos. Y también trabajo en Brasilia. En el banco cuido de Brasil y otros territorios. Tengo orgullo de ser brasileño, pero voy a seguir la presentación en inglés. Muchas gracias. Hola, soy Rosana Pilling. Soy microbióloga médica. Hoy trabajo en London School de Medicina Tropical, en la que realizo investigaciones en diagnósticos. Empecé un centro de diagnóstico mundial después de trabajar en la Organización Mundial de la Salud. Otro punto que me gustaría comentarles es que desde el año 2000 hasta 2009 trabajé en la OMS, primeramente como jefe de investigación en diagnósticos, con capacitación y enfermedades tropicales. Y después me volví coordinadora de investigación como directora del Comité de Ética en OMS. Muchas gracias. Hanan, vamos a empezar contigo. Hoy tenemos una gran iniciativa de diagnósticos, pero lo más interesante es saber un poco sobre la historia, cómo todo ha pasado, para que nuestro público pueda conocer más. Muchas gracias. Espero que todos me escuchen. Bueno, excelente. También me presento porque no lo hice. Soy Hanan Balki, soy pediatra, infectóloga y trabajo, pues hace 20 años que trabajo en el área antes de ingresar a OMS para ser directora de una nueva división específica para complejas. Además, tengo 2 hijos. Traté con epidemias y pandemias toda mi vida. Entonces, esta es una... Pues pasamos a las preguntas. Cuando miramos a la pandemia, tenemos que decir que es la pandemia del siglo. El trabajo colaborativo que ha pasado para crear ACTA fue muy importante. Algo que no habíamos hecho antes, y eso se refleja, pues refleja el esfuerzo de todos los actores. Y la pregunta es, ¿por qué no hicimos esta colaboración en otros temas a lo largo de los años? La Organización Mundial de la Salud es la agencia internacional que trabaja con 194 estados miembros y trabajamos con los miembros en distintas oficinas en el mundo, agencias, para asegurar que todos los estándares de salud sean distribuidos, pero también establecer colaboraciones, alianzas con gobiernos y otras organizaciones y la sociedad civil para trabajar junto a los gobiernos de los estados y ofrecerles la mejor condición de salud a la población, a mejor prosperidad y situación económica.
Y si es la vida, se trata de la vida de la gente. En mi carrera, y por trabajar en otras regiones, creo que es importante decir que necesitamos entender que todo el tema de las epidemias siempre es algo que está en las noticias cuando es un problema, pero la prevención a las epidemias no nos llama mucho la atención. O sea, los jefes de Estado, otras organizaciones de salud que no están en el sector de preparación de emergencia, no le dan mucha atención. A veces yo soy un poco pesimista porque tengo miedo de perder la memoria sobre esta pandemia, porque la gente, los seres humanos lo olvidan. Para mí es algo muy claro. Para solucionar algo, tenemos que saber con qué tratamos, y una herramienta de diagnóstico es eso. Como infectóloga y pediatra, y que trabajé por muchos años, estamos en un tema complicado. El diagnóstico es esencial para identificar las enfermedades de nivel comunitario mundial. Cuando hablamos sobre diagnósticos, eso empieza con un diagnóstico clínico, con historia, los síntomas, un examen físico, después pasamos a pruebas y así en adelante. Algo que nos frustra es que el diagnóstico en algunas de las discusiones se los ven como una herramienta. Entonces vamos a hacer esta prueba, lo vamos a solucionar, y esta vacuna. Y la medicina no funciona de esta manera. No es así que tenemos que hacer la gestión. Herramientas de diagnóstico. Y eso que tenemos que entender es algo que hay que desarrollar y utilizarla de la manera adecuada. El director general de la Organización Mundial de la Salud, junto a colaboradores, cuando lanzaron en abril del año pasado los 3 pilares y la acta, eso fue muy importante. El tema inicial era la iniciativa COVAX, las vacunas, los 3 pilares verticales se incluyeron, y después otro horizontal para asegurar que todas las partes conectadas de la salud ocurran. Podemos discutir más, y me gustaría compartir con el público que la primera dificultad sería cuánto tiempo llevaría la pandemia, qué tendríamos que hacer, y era eso que pasaba en la parte, pues, en la historia. ¿Cuánto tiempo necesitamos de esos esfuerzos? El objetivo inicial es que teníamos que la investigación y desarrollo era para trabajar y ofrecer las herramientas, pruebas o vacunas, para asegurar que las empresas, incluso las empresas, pudieran avanzar. Tenemos 280 vacunas en el pipeline, pero en los diagnósticos tenemos 80 pruebas que se desarrollan. And only one serological test. So the whole idea is that we have to push these companies and pruebas con antígenos. Entonces tenemos que apoyar a las empresas, a respaldarlas, a que puedan desarrollar los estudios, el desarrollo, y después la Organización Mundial tiene que hacer su trabajo, que es preparar a los países. Tuvimos el respaldo de muchas organizaciones, la Fundación Gates o el Fondo Mundial. The foundation. So a lot of these organizations work together, and the WHO, again, as having 190. Estas organizaciones han trabajado en conjunto. La OMS tiene 194 Estados miembros y fue esencial para asegurar que los países estuvieran listos.
member state or a specific Hay country, muchos detalles que necesitan ser especificados. Los países tienen que tener procesos regulatorios y eso es algo muy complejo. La OMS está trabajando para que todos los cronogramas estén alineados en el proceso de compromiso con investigación y desarrollo. available, Y eso para que la producción y disponibilidad de los productos y procesos regulatorios se den de manera colaborativa. we have to work together. We have to Esa es un poco la discusión que se está dando en los bastidores. Tenemos que trabajar en conjunto, necesitamos llevárselo al mundo juntos. El tema de la distribución igualitaria y justo es una prioridad de la OMS y no tengo que insistir en eso. Está obvio en los mensajes de la OMS, we are very keen that there is equity, tanto por parte de nuestros técnicos o de la dirección. that the countries are able, and La maybe distribución de herramientas tiene que ser igualitaria. maybe I'll stop here. Yo And podría incluso hablar más de eso en las próximas cuestiones, pero creo que voy a detenerme y pasarle la palabra otra vez. Gracias, Hanan. Espero que no tengamos amnesia apenas eso se termine. Carlos, tienes entonces ahora el lanzamiento de un libro sobre diagnóstico de laboratorio en Brasil. ¿Cuáles son los 2 o 3 puntos que quiere que la gente se acuerde de ese libro? ¿Puede decirnos los principales mensajes de ese libro? Yeah, so Excelente, Genuca. ¿Nos escucha? Bueno, just put in English entonces, the interpretation. Alex y Edson, Sorry, we just found out now. But anyway, bueno, thanks. ustedes eligieron el canal inglés. Creo que ahora estamos todos juntos. Muchas gracias por la pregunta. A lot of El things. libro blanco del diagnóstico de laboratorio, Basically, we have a very good hay overview. muchas cosas para ver y entender en él. Básicamente tenemos una buena visión del ciclo de vida de los diagnósticos y tenemos 4 principales pilares. Second is El regulatory primero, la innovación, desarrollo y investigación. Segundo, regulación, análisis pre y post comercialización, acceso al público y al sector privado, cómo incorporar nuevos productos y el monitoreo y la gestión integration. We're del mercado. basically we have Considerando todo eso, a deep analysis of the market coming with hemos several tenido un gran análisis del mercado con una serie de propuestas. Son propuestas muy claras. and especially who would be taking ¿Qué this. hacer? ¿Cómo alcanzar lo que queremos? Y especialmente, ¿quiénes tomarán esas iniciativas con nosotros? Entonces, en términos de mensajes principales, yo diría que es importante preparar el mercado. Entonces, la convergencia regulatoria es algo esencial. No solo la regulatoria, sino también tener un buen monitoreo del horizonte en términos de tecnología. Los países tienen que estar preparados para adoptar nuevos productos e innovaciones para acelerar el proceso, el acceso a las terapias. En segundo lugar, el tema del trabajo colaborativo, la cooperación y esa alianza o esa constelación de empresas es algo realmente esencial. La CBDL es representante no solo en Brasil, sino en el mundo, yo diría, para reunir personas, para que logremos alcanzar nuestros objetivos. Ese esfuerzo colectivo viene siendo fundamental para promocionar, abrir camino a la salud, a la innovación. Son 2 mensajes principales que yo diría que resumen nuestro libro. Hay otros más y sería un gusto hablar más de ellos si tenemos tiempo. Carlos, creo que mencionó cooperación o regulación de una forma muy importante. Si pensamos en que Rosana Pillin dijo de la cuestión del acceso, es un tema muy importante.
Y mi siguiente pregunta es, en este contexto de la pandemia y de las nuevas herramientas y pruebas de antígenos que antes no teníamos, ¿cuáles son los principales retos en su visión en el área de diagnóstico? Y si quiere añadir algún comentario más. Gracias. Creo que hay dos cuestiones que me gustaría comentar. Una de ellas es la variación en términos de la capacidad de realmente hacer esa revisión reglamentaria y aprobar procesos. Pienso que lo que viene haciendo la OMS, emitiendo guías y reglamentos, y lo que viene haciendo la gente como Carlos, lo que viene haciendo, ¿no? Con ese libro es traer esas cuestiones en términos de regulamentación y dejar muy claro cuáles son, para que las personas tengan muy clara la función de la reglamentación y asegurar la calidad del diagnóstico. Nunca hemos tenido tantos diagnósticos para la misma enfermedad como ahora. Entonces, ¿cómo asegurar esa calidad y acelerar ese proceso de aprobación? No queremos que tarde mucho tiempo para esa aprobación. Entonces, creo que la confiabilidad y la información clara tienen que darse. Y cuanto más directrices tiene un país sobre cómo hacerlo, mejor, porque podemos acelerar ese proceso de aprobación de buenas pruebas para salvar vidas. Y la segunda parte es que después de la aprobación de las pruebas, uno tiene una política que desarrollar. Y como dijo Hanan, no queremos que eso sea un proceso secuencial, queremos que se sobreponga a los demás, queremos que sea rápido. Pero los legisladores dicen, necesitamos evidencias, y el gobierno habla también de eso. Sé que para las directrices hacemos revisiones y después pensamos en la evidencia para pesar la calidad de esa evidencia, ver el tipo de prueba o estudio que llevó hasta allá, pero es un proceso muy largo. En la OMS tenemos un proceso que tardaría por lo menos un año, pero durante una pandemia no tenemos tiempo para eso. No tenemos tiempo ni siquiera para hacer los ensayos. Entonces, ¿cómo hacer esa política? ¿Qué tipo de evidencia se puede utilizar para definir esas políticas durante una pandemia? Es algo muy importante que considerar y podemos aprender de otros países que trabajaron con ese aspecto. Hay mucha más información que compartir y sin duda esa información está muy clara, pero quiero volver a una pregunta de follow-up. Si pudiéramos mejorar, tendríamos que hacer la mejora de las pruebas por país y necesitarías pensar, por ejemplo, con tantas pruebas, ¿cómo hacerlo? A veces, incluso con la aprobación de la OMS, puede que tarde mucho tiempo para que un país apruebe un nuevo proceso. ¿Cómo ve ese aspecto? Las empresas dicen que a pesar de tener un producto aprobado por FDA en Estados Unidos o por OMS, ese proceso de aprobación en otros países puede ser algo difícil. A veces un país exige que ese producto esté aprobado por otros 16 países para que también dé la aprobación. Entonces hay un desalineamiento. Los países tienen mucha sospecha en ese proceso y de cierta forma dicen que legalmente en el país necesitan datos de otros países para la aprobación. Entonces a veces tenemos que pensar que en una emergencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar el reglamento de cada país. Entonces se tiene que hacer una revisión por país y tiene que obviamente estar alineada con la OMS. Entonces, obviamente está ese desafío en la respuesta. Entonces ahora le paso a Edson.
currently you are in Brazil. Bueno, viene del Banco Mundial, eres brasileño, hoy estás trabajando con Brasil. Entonces, ¿cuáles serían para ti las prioridades en Brasil? Podemos decir que el movimiento de pruebas en Brasil tardó más en el contexto del país, pero ¿puede hablar un poco también de por qué razones sucedió y cuáles son sus recomendaciones? Bueno, primero quiero felicitar a Carlos por organizar este evento y también el libro blanco. Y bueno, estoy muy interesado en esa discusión hasta este momento, ¿no? Creo que ya se dijeron muchas cosas hoy, cosas importantes. El tema del déficit comercial de Brasil. En términos de productos, de diagnóstico, y tenemos que darle atención a esa parte económica sin duda. Brasil tiene que invertir en nuevas tecnologías como las que estamos discutiendo hoy. Ese es uno de los puntos. El segundo punto es que me gustó mucho de lo que mencionó Rosana en términos de evidencia y de la velocidad de la toma de decisiones durante una pandemia. Hace un año teníamos al Banco Mundial lanzando el programa de respuestas a la pandemia en muchos países. Hemos tenido la cuestión de las pruebas para COVID porque los países no encontraban proveedores para eso. Y ahora realmente trabajamos con este aspecto. Y también teníamos que equilibrar la necesidad de las evidencias, de lo que sabíamos que funcionaba, y que sin duda los países tenían dudas de qué realmente funcionaba, pues era todo muy nuevo. Pero sin duda esa velocidad de respuesta fue algo esencial, es un punto importante realmente. Y todos los involucrados en la definición de las legislaciones tuvieron que discutir ese aspecto, sobre todo ahora, volviendo a la pregunta en cuanto a Brasil. Creo que uno de los desafíos es la capacidad que ningún país tenía, esa capacidad de encontrar máquinas para el PCR. Ustedes saben cómo todo eso funciona. Entonces hubo un desafío físico, hubo una restricción de no podernos movernos tampoco, ¿no? Y eso nos trae al punto que discutimos, que es el avance tecnológico. Tenemos un movimiento increíble en el sector para la producción de nuevas pruebas, pruebas más rápidas. Y todo eso enfatiza la importancia de la inversión en la investigación, sobre todo en un periodo tan corto de tiempo, pero también podemos hablar en vacunas. Ustedes saben la rapidez con que se desarrollaron las vacunas, pero las pruebas fueron un gran éxito. Las vacunas van a seguir para el futuro, pero las pruebas ya sabemos que funcionan, ya sabemos los resultados. Y bueno, volviendo a la pregunta sobre qué tiene que hacer Brasil, tengo que volver a lo que dijo Rosana, porque cuando hablamos sobre el uso de pruebas de antígeno, y cuando empezamos a discutir esa cuestión, hubo mucha resistencia, porque no teníamos seguridad de la sensibilidad de las pruebas o de la precisión de los resultados, y a la vez sabíamos de su capacidad de una prueba estándar que era mucho más limitada. Entonces necesitábamos actuar de manera muy rápida. Pienso que hoy está claro el hecho de que Brasil, como muchos países, está aprendiendo a utilizar pruebas de antígeno para COVID, y creo que es un excelente ejemplo de algo que estamos discutiendo, ¿no? La respuesta es posible.
debido a la inversión en el área de investigación, del desarrollo de políticas, y sabemos que en el sector de la salud, este es un momento que desafía, pero es crucial para el futuro. Hoy sabemos cómo tenemos un buen preparo, una buena tecnología disponible para poder auxiliar en ese ambiente económico para que la gente pueda trabajar, para que puedan participar en actividades comerciales. Entonces, sin duda, esa intersección entre la economía y la salud es más fuerte, está más fuerte que nunca. Y sin duda, podemos discutir aún más sobre tema, sobre las mejores evidencias disponibles, sobre las investigaciones y desarrollos que brindaron respuestas que necesitábamos para responder a esta emergencia que estamos viviendo. Gracias. Y ahora le paso a Alex. Alex tiene esa experiencia internacional tan amplia y esa oportunidad en cuanto a diagnósticos dentro de UNICEF, sino también en otros grupos de trabajo. ¿Cuál es su visión en términos de los desafíos cuando escucha todo lo que escuchamos de los demás panelistas? Bueno, lo que se me ocurre es, bueno, y voy a repetir algunas de las cosas que ya se dijeron, pues soy el último en la cola, que la COVID-19 trajo una crisis global nunca vista antes, pero también muchas oportunidades, y una de ellas fue la oportunidad de fortalecer el diagnóstico en una escala global. Ustedes notaron, como fue comentado, ¿no?, la historia del aeropuerto, por ejemplo. Ahora podemos hablar con cualquier persona sobre diagnóstico y la gente habla sobre la diferencia entre PCR y las pruebas de antígeno. Otro día yo hablaba con mi familia sobre el valor del pronóstico positivo de una prueba, y ese nivel de conocimiento sobre diagnóstico a nivel global nunca se ha visto. Y pienso que hay una oportunidad que tenemos que aprovecharla para construir sobre esa base, para mejorar el sistema de diagnóstico, sobre todo en algunos países, no solo para responder a la pandemia de COVID-19 y controlarla, sino también ir más allá de la COVID-19. Creo que es ahí donde justamente está la oportunidad. Estamos familiarizados con la importancia del diagnóstico para el tratamiento de pacientes, pero a veces es algo invisible para las personas. Para prepararse para una pandemia, la vigilancia en cuanto a algunas enfermedades y la respuesta, sin duda, considerando la microresistencia y otros aspectos más del diagnóstico, para poder formar políticas públicas. Son muchas cosas por detrás. Por ejemplo, para el control en los aviones, cuando volvamos a viajar, la seguridad en el trabajo, la eficacia de vacunas, son muchas cosas que el diagnóstico es el punto central, y nosotros que trabajamos con el diagnóstico tenemos la responsabilidad de recordarle y informar a la gente sobre la importancia del diagnóstico. Y además, hablar sobre el tema con los principales stakeholders sobre la función del diagnóstico. Cuando uno quiere un sistema de salud robusto y resiliente. Gracias, Alex. Ahora, una nueva ronda de preguntas. Sé que ya estamos llegando a 1 hora de evento. Estamos construyendo este ritmo en la discusión. Entonces, vuelvo con Hannah. Tuvimos mucha discusión sobre la función de las políticas durante la pandemia y que hace falta crear a veces para tener una política más dinámica con esas evidencias. ¿Cómo lo gestiona en una situación que está en constante cambio? Como ya hemos visto, las pruebas de antígeno tienen más especificidad y hoy 99% de ellos. ¿Qué significa tener ese tipo de prueba? ¿Habría nuevas aplicaciones para ese tipo de prueba? ¿Cómo el mundo ve la OMS para pensar en qué pasará en el futuro? Sin duda, tenemos hoy mucho más dinamismo en ese contexto. Piensa que logramos
llegar al mismo nivel con el diagnóstico. And thank you to my colleagues online who commented. Very nice Pues discussion. gracias, gracias por los comentarios que recibimos. No creo que sea justo comparar las vacunas con los diagnósticos. Eso porque las vacunas tienen una o dos dosis. Es algo limitado el número de vacunas que se aplica a una persona, pero el diagnóstico es una herramienta continua que se debe utilizar en el hospital o también en nivel local. Son dos cosas distintas para comparar, ¿no? Las vacunas nos ofrecen una solución y los diagnósticos traen confusiones. Si estoy positivo, si voy a contaminar a alguien. El diálogo es muy distinto. Y me imagino que el diagnóstico no va tan bien como las vacunas. Ese es el primer tema. El diagnóstico, pues tenemos diagnósticos distintos para distintos propósitos. La vacuna básicamente tiene dos objetivos, la prevención, las enfermedades y la muerte. Y también proteger a la gente. En el diagnóstico se puede hablar de la secuencia genética, por ejemplo. Y la razón por qué necesitamos muchos locales en el mundo es para obtener las variantes y después guiar, orientar las vacunas y asegurar que las pruebas diagnósticas encuentro estos videos. El área de diagnóstico es muy distinto. La discusión es totalmente distinta. Rápidamente tenemos, por ejemplo, pruebas nucleares, pruebas de antígenos, sorológico. Cada uno tiene su propósito. The rapid antigen tests, you have the fully independent self-testing. Entre las pruebas rápidas de antígeno tenemos la prueba independiente hasta las pruebas de laboratorio. Lo que puedo decir es que es conocimiento que Alex creo que Alex lo comentó, que eso es positivo, sí lo es. Pero por hablar específicamente sobre esos puntos, nos falta, o sea, la gente habla las palabras, pero no entienden la complejidad de este tema y qué eso significa de verdad. Otro punto es que el error de OMS es desarrollar orientaciones. Los países deben desarrollar las políticas. La OMS puede desarrollar políticas y es eso que se complica un poco. Estaba en un puesto anterior estaba en un país y trataba el control de prevención de la infección a nivel regional y mi función era tomar las orientaciones de la OMS, CDC de los Estados Unidos, las principales, y traducir ese lenguaje a una política que mi organización implementaría. Eso requiere conocimiento sobre el proceso, entender los recursos de ese escenario. Para mí, en ese momento, a nivel nacional, para la prevención y control de enfermedades, había un gran va y viene entre mí y los stakeholders, que pudieran ser los médicos, los enfermeros, mi CEO, o sea, muchas personas involucradas en ese diálogo para desarrollar temas. Y creo que es eso lo que hacemos con las orientaciones sobre diagnósticos en la Organización Mundial de la Salud. Si eso no se lleva a una comunidad mayor, al desarrollar las políticas y todo eso, no tendremos informaciones suficientes. Enfatizo eso. También quiero hablar pues, sobre el diagnóstico, cómo el virus sigue cambiando y cómo creo que vamos a pasar de esa pandemia para una situación en la que algunas comunidades podrán implementar
intervenciones de salud. Eso puede ser específico de cada comunidad con las vacunas, con la higiene, la distancia social, para que no se tenga la transmisión. Y vamos a tener otras regiones en las que tendremos la epidemia y eso seguirá por un largo tiempo. Las políticas en cada país deben considerar las variaciones y tienen que seguir revisando sus políticas. Lo que vimos en esa pandemia es que alcanzó países de bajo y mediano ingreso con la misma agresividad que los países más ricos con más ingreso, pero había mucha diferencia en los recursos para luchar contra esa pandemia. Desde el punto de vista de salud mundial y representantes del gobierno, mi mensaje es que necesitamos contextualizar todo para cada país, en cada uno, para cada región. Creo que los que van a salir mejor son los Estados miembros, que está en la segunda fase del hecho que ha pasado, tenemos una pandemia y aquí está. Al inicio, mucha gente me preguntaba, 2 meses, ¿cuánto tiempo durará? 2, 3 meses. Y al inicio yo diría 1 año, año y medio, pero ahora puedo decir que será un poco más. Y tendremos que incorporar intervenciones en nuestras comunidades que tomen en cuenta que el virus se transmite con facilidad y así tenemos que asegurar que nuestras comunidades vivan con pocas cadenas de transmisión y cualquier pandemia o epidemia se trata de romper la cadena de transmisión, pero no podemos encerrar a todos en casa. La gente tiene que salir y en un momento es un gran reto. En la orientación de la Organización Mundial de la Salud tenemos directrices y las estamos repasando. Y otro mensaje es sobre las pruebas de antígeno para los que, eso que utilizan en los aeropuertos, que todos recopilen los datos. No todos lo pueden hacer, pero esa incrementación de la investigación es algo muy importante para recopilar los datos. Eso es muy importante para la Organización Mundial de la Salud y para las entidades que quieren utilizar las pruebas y tenerlos aprobados para algunas funciones. Así que hablo mucho, siempre, pues me gusta hablar mucho, pero me detengo. Me gustó mucho de cómo has explicado todo eso. Para que se quede el mensaje con nosotros, muchas gracias por la claridad en tu respuesta. Además, las acciones OMS hacen su función, pero los países tienen que actuar con relación al país y a la comunidad. Ese es un mensaje a todo el público. Entonces, las evidencias de las comunidades y países. Rosana, Carlos, la pregunta es para ustedes. ¿Cuál es el diálogo entre las evidencias regionales y mundiales? No podemos mirar a OMS para dirigir las acciones locales. Bueno, lo que quiero decir es que Brasil tiene una buena experiencia en eso, pero al inicio de la pandemia tenemos un desafío. ¿Qué tipo de diagnóstico tenemos que utilizar para COVID? No había nada en el mercado, se estaba desarrollando según avanzaba la pandemia. Entonces, junto a Anvisa, el Ministerio de Salud, hablamos de la regulación para un camino rápido de desarrollo de pruebas. Anvisa fue muy rápida, lo presentó y nos dio 1 año de autorización y si la empresa ofreciera
evidencias de vida útil, pasaríamos a la prueba, al nivel siguiente. Después viene la calidad. Cuando esos productos pueden llegar al mercado junto con London School y Rosana, hace 2 años estuvimos juntos y hablábamos sobre un programa junto a la Sociedad de Patología Clínica en Brasil y Abramed, que es una asociación de laboratorios. Desarrollamos un programa único para la evaluación de kits de COVID que llegaban al mercado. Entonces, con ese consorcio de 13 entidades para evaluar muestras de pacientes en los hospitales, analizamos un gran número de productos. Al inicio, las pruebas serológicas, después a nivel molecular, PCR, y ahora las pruebas rápidas de antígenos que llegan al mercado. Todas esas pruebas, todos esos resultados se obtuvieron con un protocolo común que se publican en una página web. Tenemos varios objetivos: darles una referencia al mercado sobre la accesibilidad, la especificidad, valores predictivos positivos y negativos, y también los datos de desempeño. Para Anvisa también es un tema de vigilancia después de la comercialización, y eso orienta las acciones de monitoreo de lo que llega al mercado. Por último, para los fabricantes e importadores, eso puede ser un buen indicador de lo que las muestras de la vida real nos muestran sobre sus productos. Y por fin, es importante también promocionar, alcanzar al ciudadano invisible. La mayoría de la gente no tiene acceso a un laboratorio, a un hospital, por varias razones. A veces las personas no quieren. En el caso de COVID, la gente no quería. Era importante ir más allá de los hospitales y laboratorios e incluir, con autorización de la Anvisa, las farmacias para hacer las pruebas, y también empresas con el respaldo de laboratorios o profesionales especializados para hacer las pruebas si los empleados tenían algún problema. Hay muchos ejemplos, pero es muy importante que todos se reúnan alrededor del mismo objetivo. La sociedad civil tiene una función fundamental. En el caso de la evaluación de las pruebas, tuvimos 16,000 muestras. Eso es solo un ejemplo, y eso es una buena evidencia. Rosana, ¿podrías agregar algo sobre este tema? Estoy muy feliz, Carlos, porque ya has empezado a hablar de lo que hemos hecho. Cuando nos encontramos o hablamos la última vez, en marzo estabas en Londres, nunca pensamos que no nos encontraríamos. Y lo que hacemos básicamente es intentar tener lo máximo de plataformas públicas para que los países y las empresas, todas las partes interesadas, compartan sus datos, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado. Porque si solo nos basamos en las publicaciones revisadas por los pares, eso puede tardar mucho. Empezamos a hacer muchos webinarios y un poco de capacitación, básicamente para asegurar, como dijo Hanan, que los diagnósticos no crean más confusión, lo que suele pasar a veces. Entonces, los webinarios nos permiten llegar a los principios básicos, cómo interpretar las pruebas, cómo mirar los valores de las pruebas y así en adelante. Con eso, esperamos no solo compartir lo que ha funcionado o no, sino también mejorar la capacidad de los países para tener una base más fuerte sobre la que se pueda decir sobre la calidad de productos y para que los legisladores puedan tomar decisiones.
Hoy utilizamos diagnósticos en áreas que no son de la salud. Entonces necesitamos tener evidencias de otros países, saber lo que funciona para no cometer los mismos errores. Una plataforma pública más amplia es la manera de seguir en ese camino. Tengo un gusto muy grande de colaborar con Carlos, ha sido fantástico. Desde el marzo del año pasado que hicimos muchas cosas, de verdad. En el caso del uso de diagnóstico en sectores que no son de la salud y compartir mejores prácticas y utilizar los estudios publicados o no. Alex, has hablado sobre conocimiento y que nuestra responsabilidad es seguir creando la conciencia. ¿Qué se puede esperar del equipo de diagnóstico, de otras soluciones que vienen a la mente cuando hablamos sobre barreras para mantener informaciones alineadas y dirigir las acciones de un país? Voy a contestarle y pensar sobre lo que podemos hacer sobre la respuesta del país. Eso tiene todo que ver con los países para intentar entender las necesidades del país y darle el respaldo necesario. Pensando algunas cosas. Una, como dijo Rosana sobre Estados Unidos, es que hay que construir el avión durante el vuelo. Estamos en ese proceso de entender, pero sobre la enfermedad, y necesitamos investigación organizada para ese tema. Y eso sí pasará en un nivel nacional, pero es importante. Y tenemos la responsabilidad de una respuesta integrada en lugar de un abordaje en silos y en la que todos tenemos culpa si pensamos en la salud, porque no es solo vacuna o diagnóstico o el sistema de salud, son todos los aspectos juntos. Tenemos que pensar en la vacuna y la mayor parte de los recursos es para eso, pero es una herramienta importante. Pero no va a tratar solo el problema. El diagnóstico son los ojos y los oídos de la pandemia y necesitamos ver, incluso si la vacuna funciona, tenemos que monitorear los que están infectados, cómo se cambia el virus y cómo podemos controlar la situación. Otro punto que quiero comentarles es que algo que surgió en las discusiones que hicimos en los grupos de apoyo es sobre cómo tenemos algunos cuellos de botella sobre algunas aprobaciones. Sabemos que la pandemia expuso cómo la capacidad de recursos humanos es ese problema. Tenemos pruebas, desarrollamos nuestra propiedad al fin y al cabo. Si no tenemos el sistema de salud con fuerza, vamos a sufrir la pandemia y vamos a tener otras enfermedades en el futuro. Tenemos que aumentar el nivel de capacitación. Necesitaremos más personas certificadas y capaces de aplicar la prueba. Entonces, eso también ha surgido cuando trabajamos con el sistema privado, sean las clínicas o los trabajadores. Tenemos que acceder más a las pruebas y pensar en los locales más remotos. El último punto es que está muy claro que tenemos que escalar la comunicación, los esfuerzos sobre la eficacia y el trabajo con las comunidades. Vivimos un momento en el que la verdad y el factor de la ciencia son víctimas de un proceso y tenemos que aumentar el nivel
de la eficacia de la comunicación para evitar ese movida que tenemos para luchar contra los rumores. Y eso no tiene que ver solo con la vacuna, sino con diagnóstico también. Entonces, voy a parar y paso la palabra. Comentarios muy valiosos de todo lo que dijo. Y tengo dos preguntas más para que concluyamos. La pregunta del público para Hanan es: ¿cómo vamos a trabajar con la protección de datos en términos de diagnóstico y vacuna de la COVID-19? ¿Y de qué manera podemos compatibilizar derechos individuales con las necesidades sociales en una pandemia? Hanan, ¿puede contestar esa pregunta? Yo leí la pregunta, pero no entendí especialmente qué quieren decir en cuanto a protección de datos. ¿Sería el proceso de aprobación de una vacuna, por ejemplo? Creo que sí, que sea por ahí la pregunta. Bueno, entonces algo que tenemos acceso a informaciones confidenciales y quizá la necesidad de tener soluciones de datos para los países, para que ellos puedan tener un buen sistema de laboratorios o incluso de vigilancia. Tenemos países que hacen vigilancia en términos de límites del país mismo. Bueno, a veces recibo ese tipo de pregunta y mucha gente cree que, bueno, creo que estoy entendiendo la pregunta, pero quizá Rosana me pueda ayudar. Pero creo que algunas personas piensan que tenemos acceso, que la OMS tiene acceso a los datos de los países, pero los países envían datos en cuanto a las pruebas de COVID, por ejemplo, que es algo que la OMS tiene, porque reunimos esos datos, pero son siempre anónimos los datos. Son codificados, no tienen nombres. A veces está la edad o el género, pero eso es lo que yo pondría para esta pregunta. No tenemos informaciones personales, los nombres de las personas, realmente no, nada de eso. Y en nuestra plataforma para que los países nos envíen los datos y el número de casos de COVID, por ejemplo, tenemos solamente números. Tenemos un poco de información sobre el sexo, la edad, solo para poder hacer análisis en cuanto a la respuesta a la pandemia. Pero creo que era sobre eso lo que preguntaban. No sé, Rosana, ¿quiere comentar algo? Entonces, cuando hacemos informes para la OMS, incluso en la plataforma de vigilancia, es algo voluntario. Y la OMS tiene directrices muy claras sobre cómo hacerlo y nunca están informaciones personales, ya sea de pequeños grupos, cuando quizás se puede identificar una pequeña comunidad. Eso todo en realidad es algo que la OMS tiene mucho cuidado en cuanto a eso. Entonces, si uno hace un informe de una pequeña isla o de un gran país, el nivel de confidencialidad y privacidad será el mismo. Y sin duda también tenemos un comité de ética que trabaja con mucha fuerza además. Sí, entonces sin duda tenemos esa explicación que es muy importante porque la confidencialidad es algo esencial independientemente del contexto en que estén esos datos. Es algo que uno nunca deja a un lado. Ahora le quiero preguntar a Edson, ¿qué podremos esperar, por ejemplo, de Brasil en términos de pruebas? ¿Qué es lo que pasa? Go ahead. Yes, please. Look, I cannot speak on, but from the bank side, we believe on both. Disculpen, parece que hay un problema en la señal de Edson. Intentaremos seguir.
it's critical, but the COVID response. So, countries such as Brazil. Seguimos con un problema de conexión con el audio de Edson. One thing that has been discussed here, it's very valuable. Esperamos poder contribuir más. Es algo que consideramos muy valioso, ese intercambio de experiencias. And also the evidence. Y sin duda vamos a poner más recursos en las pruebas. Es siempre un desafío. Cuando vemos la literatura ya publicada hablando sobre generación de modelos, eso es muy importante, pero los legisladores necesitan números para la toma de decisiones. Entonces es importante darle soporte al gobierno en ese sentido y considerar las diferentes experiencias en ese asunto. Es algo que ayuda mucho. Sin duda ha sido muy útil en Brasil considerar esa experiencia global y también tener en cuenta las diferentes alternativas utilizadas fuera de nuestro contexto. Creo que sin duda es un desafío, pero disculpen, no podemos escuchar la respuesta completa. Bueno, yo no pude escucharlo todo, pero como comenta sobre Banco Mundial, tenemos algunos programas para la aceleración de la generación de políticas, del desarrollo de políticas. Disculpen, hemos tenido un problema con el sonido. Creo que es importante complementar que en el caso de Brasil ya hemos hecho mucho con el sector privado y el Ministerio de la Salud está intentando hacer y tiene que hacer mucho, como mencionó Alex. El sector privado puede tener una función muy importante, pero en un país tan grande y con una población con más de 200 millones de personas, es importante que tengamos políticas públicas, sobre todo para la prueba en masa. Las pruebas no se dan en la velocidad que nos gustaría, pero si no monitoreamos la población, especialmente, como mencionó Hanan, los que no pueden estar en sus casas, que no pueden evitar el riesgo de la infección, necesitamos probar con frecuencia y muy pronto. La industria del diagnóstico está intentando traer las herramientas posibles y como le gusta a Rosana decir, no hay prueba perfecta, sino la prueba correcta para el paciente correcto en el momento correcto y también en el ambiente correcto. Entonces, una combinación de herramientas que lleva a la mejor solución para un programa de salud pública, que es lo que necesitamos en todos nuestros países. Brasil es uno de los ejemplos y tenemos muchos otros que también forman parte de este webinario y también van a considerarlo. Tenemos una buena oportunidad de poner en práctica diferentes puntos que fueron mencionados, acciones como Alex es líder en uno de los grupos de trabajo y cosas que Hanan y Rosana están promoviendo y tú también. Gracias, Carlos. Bueno, ahora vuelvo para agradecer y felicitar a CBDL por la iniciativa de nuestro libro blanco. Y es importante entender que el diagnóstico es algo complejo y que no es una política que va a dar las directrices para el trabajo simplemente. Estas directrices son importantes y necesarias en actividades de cada país y la acción dentro del país, la vigilancia dentro del país pueden acelerar el proceso. Entonces, necesitamos que las partes interesadas se involucren para ayudar a catalizar las acciones que tomamos aquí. Y los principales puntos
planteados por Alex Costa, de ese conocimiento sobre diagnóstico que es importante y que somos los ojos y los oídos. Somos un lateral para no considerar solo la vacunación y que todo eso está conectado con el desafío que estamos enfrentándonos y recordando que como estamos en un momento muy único, el involucramiento del sector privado y de las comunidades es esencial. Sin duda hemos tenido muy buenos comentarios aquí y espero que podamos concluir que cuáles son los estudios que ya se hicieron, cómo comprometer las comunidades y la función de catalizadores con el Banco Mundial para eso. Bueno, agradezco y quiero solo hacer un comentario. Quiero darle crédito al Consejo de la CBDL. Entonces veo a Fernando, Fulvio, Víctor, Patricia. Creo que he visto a Eliane también. Entonces es necesario darle crédito a esa gente y mencionar, bueno, sé que ya pasamos un poquito del tiempo, pero esos profesionales han trabajado con nosotros y nos ofrecieron mucho apoyo, no solo para la producción del libro, sino también para todo el trabajo que venimos haciendo a lo largo de esos últimos 2 años. Por eso quisiera agradecerles a todos una vez más. No logro ver a todo el mundo que está presente, pero quisiera pedirle a todos los participantes que abrieran sus cámaras para que tomáramos una foto de todo el grupo. Y también, Genuca, si me permite agradecer especialmente a Rosana, Alex, Edson, Hanan y a ti por todo, agradecer a los intérpretes, porque eso viene siendo, eso es realmente un hito para nosotros. Y también su apoyo muy importante para todos los países, sobre todo Brasil y otros países que también están aquí. Agradezco una vez más a Genuca. Bueno, si quiere hacer un último comentario, decir algo. No, creo que lo que mencionaste es muy importante. Tenemos que mantener esas palabras vivas. Lo que quería realmente era agradecer a todos ustedes, a todos los aliados, a todos los que están aquí trabajando en alianza y escuchándonos. Y con eso les pido a todos que abran sus cámaras para que podamos tomar una foto del grupo. Muchas gracias entonces, ha sido un excelente webinar. Les enviaremos la versión en inglés a sus correos electrónicos. También, y la versión portuguesa está en nuestra página web. Este video también estará disponible en el canal de YouTube de CBDL en los 3 idiomas. Entonces será posible rever algunas informaciones que se perdieron debido a cuestiones técnicas. Una vez más, muchas gracias y una buena semana. Thank you very much. Thank you. Obrigado aí, pessoal.